Buenas noches. Vamos a inclinar el rostro y elevemos una plegaria a nuestro Dios y Padre. Señor Dios y Padre nuestro, gracias por este momento. Gracias por los hermanos, por los cánticos de alabanza a tu nombre, Señor. Te pido ahora, Señor, que toques mi lengua, mis labios y tome control de los mismos, para que todo aquí cuanto yo diga hoy, Señor, pues sea de tu agrado, sea conforme a tu voluntad y a tus escrituras, Señor. Permite, Padre, que cale, que llegue a nuestro corazón este mensaje y que vivamos siempre confiados en Él. Te lo pedimos por Jesucristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Siéntense, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta de Pablo a los Efesios, capítulo 2. Ya lo tenemos, ¿verdad? Leo y dice así: Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amén. Está un poquito larga, ¿verdad? Pero no se preocupen. Son cosas que conocemos y que las vamos a poner más o menos asimilables. Esta carta la escribió Pablo, ¿cierto? Dice en los años 60, 62. Bueno, se dirige especialmente a una ciudad que estaba en la costa occidental de Asia Menor, llamada Éfeso.
Pero realmente se han encontrado algunos manuscritos anteriores a esa misma carta de Éfeso, así mismo, en la cual no aparece el nombre de Éfeso, por lo tanto, era como una carta circular hecha a varias ciudades más que estaban cercanas a Éfeso. Y Éfeso, bueno, pues era una de las que estaban en el área. Por eso no es bueno ni hacer hincapié quiénes eran ni nada, porque es como le digo, es una carta que eran copias que se enviaban a diferentes iglesias, como el mismo Pablo decía, copien esta y háganla llegar a los hermanos de las diferentes iglesias. Posiblemente, o no digo posiblemente, sino se ve claramente, según leemos en el verso 11, que está más dedicada a los conversos o a aquellos que se habían convertido recientemente al Señor. Y les escribe más que nada es para motivarlos a que crezcan espiritualmente, y también a aquellos que ya no eran tan novicios o neófitos, pues sencillamente les escribe para que se mantengan firmes en el testimonio de Cristo. Esta noche lo que yo quiero, cuando hemos leído este capítulo número 2 de esta carta, es que saquemos lo que es el motivo, la manera y los resultados de ¿qué? De nuestra propia salvación, porque eso es lo que trata, nuestra salvación, ¿ok? Y precisamente ese es el título, motivo, manera y resultado de nuestra salvación. Empezamos que los versos del 1 al 3 lo que hacen es una remembranza, o sea, es como tratar de recordar, echar un poquito el tiempo atrás. Nos llaman a que pensemos y recordemos, en el caso de ellos, lo que una vez habían sido, lo que era la condición espiritual previa a que Dios derramase su misericordia, anterior a haber conocido al Señor Jesucristo. Y era de tal manera esa comparación que los iguala a un estado de muerte, y que esa es, en realidad, es lo que es una persona pecadora, es muerto espiritualmente. Esa es la realidad de todo pecador. Y por eso inclusive lo dice en la carta, dice, muertos en vuestros delitos y pecados. O sea que estamos separados de Dios. Ya que la consecuencia del pecado está dictada desde Génesis mismo. ¿Qué es el pecado? El pecado es fallarle, es desobedecer. El pecado es sencillamente algo que es contrario a lo que Dios ha ordenado y por lo tanto es separación de Dios y es muerte. Y así lo indicó Dios desde el jardín del Edén mismo. Entendamos que el hombre sin Cristo entonces es un hombre espiritualmente muerto. Eso es lo primero. No hay nada, oigan bien, no hay nada que el hombre por sí mismo, un hombre muerto, pueda hacer para salvarse o ayudarse a sí mismo o ni siquiera ayudar a otros. ¿Por qué? Porque está muerto. Es el símil mejor que hay para calificar esto, pero es una realidad. En el mundo espiritual es así. Es muerto espiritualmente, no puede salvarse a sí mismo. Y todos nosotros, sin excepción, hemos comenzado por ahí, estando muertos en nuestro pecado. No importa el pecado, no importa. No los hay chiquitos grandes, hay pecado. Todos hemos sido pecadores. Todos hemos estado muertos espiritualmente. Aún Pablo mismo da una reseña, y todo lo que él ha conocido, todas las personas que han estado con él, dice claramente que anteriormente a eso habían estado muertos. Aún aquellos que ya hoy en día están salvos como nosotros, pues sencillamente en otro tiempo vivieron de acuerdo a ¿qué? A la manera del mundo, como pecadores, siguiendo los dictámenes de la carne, complaciendo los deseos y las apetencias que tuviesen. Entonces estaban sometidos ¿a qué? A una verdadera esclavitud. Porque el que peca realmente es esclavo del pecado. Todos los seres humanos de por sí poseen una naturaleza pecaminosa. ¿Por qué? Porque no es nuestra naturaleza original, pero es nuestra naturaleza ya que ha sido afectada por el pecado inclusive, que
abunda y sobreabunda en el mundo. No tenemos fuerza para nosotros negarnos al pecado mismo una vez que se nos enfrenta, a menos que tengamos la fuerza que nos da el Espíritu de Dios. Si no, por nosotros mismos las cosas no es. Entonces, esa naturaleza pecaminosa del hombre de por sí es enemiga de Dios. Y dice la misma lectura de hoy que nos hace ser hijos de ira. ¿Ah? Entiendan bien que solo la fe en Cristo cambia esta condición en cada hombre o mujer. ¿Cambiar de qué? De ser hijo de ira a ser ¿qué? Hijo de Dios. Es una transformación extraordinaria que solamente se ejecuta a través de la fe en Jesucristo. Los versos 4 al 7 nos dan el motivo. ¿El motivo de qué? De nuestra salvación, la tuya y la mía, hermano. Y dice, bueno, lo primero que se nos presenta es la razón por la que Dios se inclinó a nosotros favorablemente para salvarnos. En una posición en que ya nosotros estamos siendo declarados como enemigos de Dios, porque esa era nuestra posición, enemigos de Dios. No que Dios fuese enemigos nuestros, éramos nosotros los que éramos enemigos de Dios, pecadores muertos, como habíamos dicho, en nuestro delito y pecado, e hijos de ira, merecedores, por tanto, de la condenación eterna. Eso era lo que teníamos. Pero entonces el verso 4 nos da algo muy diferente y dice, pero, y ese pero sí vale, pero, nos da nuestra condición anterior, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ahí está la clave. ¿Cuál? Por su grande amor. Esa es la causa. Esa es la razón única que pudiera yo decir que explica el motivo de nuestra propia salvación. El amor de Dios. La salvación no ha sido más que un acto puramente de amor. Y por demás, de parte de un Dios que es misericordioso, grande en misericordia y bueno además. Eso lo respalda lo que todos conocemos ya en el Evangelio de Juan 3:16. ¿Se acuerdan todo eso? Ahí vuelve y nos da la clave. Porque de tal manera, de tal forma, amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Cuál fue? La motivación es amor. El medio es darnos al Hijo, al Salvador. ¿Con qué resultado o finalidad? Para que todo aquel que en él crea sea salvo y no se pierda. En solo ese pequeño verso de Juan 3:16 se resume, como quien dice, casi todo el capítulo 2 de Efesios. Así es. Este versículo entonces nos dice la razón y el medio que Dios utilizó para darnos a todos salvación. Vemos que para nuestra salvación se juntaron dos ingredientes básicos en principio, que son el amor y la misericordia de Dios. Misericordia y amor. Grande misericordia, por su grande amor. Ambos forman parte de lo que nosotros conocemos como los atributos de Dios. Son cualidades intrínsecas en Dios mismo. Los atributos de Dios. Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de misericordia. Dios es un Dios justo. Dios es 3 veces santo. Y por ahí podemos seguir y pasarnos toda la noche hablando de cualidades y atributos de Dios. Ya lo hemos visto en escuela dominical. Vemos entonces que Dios, para buscar, si pudiéramos decir, una mejor definición de Dios, y digo, si se pudiera, citaríamos entonces las Escrituras cuando nos dicen en Juan, primera de Juan, carta, el capítulo 4, 7, 8, que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. O sea, el amor proviene de Dios, el amor verdadero proviene de Dios. Y dice, todo aquel que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Porque no hay ninguna otra manera en que el hombre pueda amar de esa manera, si no es que Dios le proporcione ese amor. Y no puede proporcionarlo a menos que tú hayas conocido a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Ustedes saben lo que es
definir a Dios como Dios es amor. Entonces ya ustedes se pueden imaginar por qué Dios sacrifica todo por amor a nosotros, que éramos sus enemigos, éramos contrarios a Él. Tal parece que ese amor de Dios pudiera ser la mayor cualidad de Dios mismo, de nuestro Dios y Padre, porque ese amor es el que nos brinda salvación por medio del Hijo. Y esto último también es la manera en que Dios utilizó para nuestra propia salvación, a través del Hijo. La manera, el medio, a partir del verso 8, ya vemos, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Esa es la clave también, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Un hombre muerto, como yo dije ahorita, ¿puede hacer algo? No puede hacer. Por tanto, si no puede hacer y nosotros hemos estado muertos en nuestros delitos y pecados, todos estaríamos condenados a un castigo eterno si no hubiese sido por el amor de Dios y por su misericordia. Todos. Dios, quien entonces, ¿qué hace? Nos envía a su Hijo. ¿Y qué tiene que hacer el Hijo? Cargar con todas nuestras culpas como hombre, no como Dios. Hoy esa prédica que a mí hasta me conmovió, porque me apenaba ver cómo el Señor tomó, sin haber hecho nada, absolutamente nada, tomó todo, todo lo tuyo, lo mío, lo contrario de todo el mundo, cargó con todo. Se hizo, el hombre que no conoció pecado jamás, se hizo pecado. Hasta el Padre tuvo en un momento dado que quitar su mirada sobre el Hijo, como por causa de su propia santidad. Pues Él se hizo pecado, tomó mi lugar, tomó mi condena y la tuya, murió en nuestro lugar, derramó su sangre, resucitó. Pero con su muerte y resurrección, lo que vemos es que nos redimió con el Padre, nos hizo justos, aceptos delante del Padre. Y no dejo de pensar que este fue un plan perfecto, el plan de Dios, darnos salvación por medio de Jesús. En realidad todo cambió cuando Cristo murió en la cruz y el Padre lo levantó de los muertos, ya que a partir de ese momento se satisfizo completamente la justicia de Dios. Y a partir de ese momento estamos en paz con Dios. Porque anteriormente, recuerden que estábamos en enemistad. La manera, el medio mediante el cual se nos otorgó inmerecida salvación es entonces por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo solamente. No hay otra manera. Por lo que no es cualquier fe, sino únicamente la fe que es depositada en el Cordero de Dios, en el Hijo de Dios, en Jesús mismo. No en Alá, no en Krishna, no, solamente Cristo. En su obra redentora, por eso es en su muerte y resurrección. Pero también hay algo que el Señor hizo y es perfecto, y es que esta salvación está blindada. ¿Saben ustedes lo que es un blindado? Sí, más o menos. Ok, para los que no sepan, un blindado es un equipo, puede ser un vehículo blindado, ¿se acuerdan ya? Que son aquellos que pueden tener balas que no le traspasen, etcétera. Siempre va a haber un misil que va a pasar, pero ok. Pero eso es, o sea, un coche, hay cristales blindados, etcétera, y todo eso. Entonces, pero esto no, esto es blindado perfectamente. Primero, ¿por qué? Porque es por gracia. O sea, no es algo que tú compras, no es algo que tú negocias, no es algo que tú te ganes. ¿Me entiendes? Solo por la gracia de Dios, solo. O sea que nada es por cuenta nuestra, ni por obra alguna, sino por voluntad de Dios, por su favor. El hombre no puede ganarla. No, esa salvación no se gana. Inclusive, oigan bien, el llamado con la porción de fe necesaria para nosotros aceptar y ir a Jesús, a Cristo, proviene de Dios mismo.
no sale de nosotros, no depende de nosotros, ya que un pecador por sí mismo jamás pondrá su mirada en Cristo. Porque el que es pecador está ciego, piensa en disfrutar su vida, en vivir para las cosas del mundo y nada más. Es indiferente por estar cegado y además esclavizado por el pecado. Entiendan bien que es el Espíritu Santo quien nos redarguye de pecado, quien nos guía a la verdad que es Cristo, y esa verdad nos hace libres. Por esto es que somos llamados a libertad, pero en Cristo, dejando atrás la esclavitud del pecado. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Eso lo dice el Señor Jesucristo, y coincidencialmente creo que hoy tocó la lectura de eso en la mañana. Todo lo otro, lo que no es del Hijo, lo que no es la libertad del Hijo, es esclavitud en el mundo, es libertinaje y es engaño. Veamos otras resultantes de esta salvación. Ahorita habló el apóstol Pablo y dijo que antes estábamos en nuestros pecados, estábamos muertos en nuestro delito y pecado. Entonces ahora dice, nos dio vida. Oigan bien, juntamente con Él. Primero, algo que recibimos, vida, juntamente con Él. Con Él es Cristo, ¿ok? Luego dice, y juntamente con Él, seguimos con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Miren, señores, si no se están dando cuenta, el verbo aquí en el griego que utiliza, la conjugación, es como si fuese, que indica un acto que se realizó ya y que permanece. Es un tiempo perfecto. Es como si fuera un hecho consumado que permanece. ¿El qué? Que tenemos vida juntamente con Cristo. Y que juntamente con Él Dios nos resucitó, y que juntamente con Él nos hizo sentar en lugares celestiales. Ustedes saben qué bella esperanza es esa que nosotros tenemos, que ya eso nos lo han dado. Un don, un regalo de Dios nos lo ha dado por causa de su Hijo. Por lo que estemos gozosos de que nuestra eternidad está definida, está completada, está garantizada. Es como si desde ahora mismo estuviésemos con el Señor sentado en el cielo. Sabemos que es para allá que voy, es para allá que vamos. Recuerda que Dios, hermano, no está sujeto ni al tiempo, ni a las dimensiones en que estamos nosotros sujetos realmente. Cuando Él dice algo, oigan bien, es como que ya está hecho. O sea, ustedes saben qué sitio nos está esperando. Alégrense con eso. ¡Wow! Cualquiera. Como otra resultante de esto, dice además este capítulo 2, que somos por tanto una nueva creación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Como dice, creados en Cristo Jesús, como si fuera una nueva creación. Y eso es verdad, somos una nueva creación. Dice, creado en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, que las obras que el Señor ha tenido planeadas desde antes del principio de todo, el Señor lo ha planificado, es para que la hagamos. Por lo tanto, la fe no es algo que nos ponga a nosotros a descansar y a esperar. Lo que nos está diciendo es que la fe nos va a llevar sí o sí a andar obrando en buenas obras, haciendo buenas obras, lo que Dios espera, porque ya las tenía preparadas de antemano, para que la hagamos nosotros para su gloria. Nadie puede estar sentado diciendo que está esperando que el Señor venga o que el Señor le busque, nada en lo absoluto. Lo que tiene que estar todo el mundo, no importa su condición. ¿Qué es haciendo? Haciendo las buenas obras a las que hemos sido llamados, que Dios ha preparado desde antemano para nosotros. Luego, lo que son los versos del 11 al 17, bien larguito, nosotros vimos lo que es la reconciliación. ¿Por qué? Por medio de la cruz de Cristo, de que de dos pueblos,
Porque anteriormente no eran dos pueblos todos. Oigan cuáles eran. El pueblo del Señor y el mundo. ¿O no? Eso era. Esos versos, Pablo trata entonces acerca de la diferencia que había con los gentiles, las que teníamos con relación al pueblo escogido de Dios, antes de que nosotros conociéramos a Cristo. Dice que los gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos, pues claro, y lo seguimos siendo, que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, por lo tanto no éramos parte de su pueblo, y ajenos a los pactos de la promesa, porque no se nos hizo a nosotros, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¡Wow! ¡Qué condición más paupérrima espiritualmente hablando, Pero ahora, y mediante el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, dice otra cosa, y dice, por la sangre de Cristo, que fue la víctima inocente, por la cual se hizo expiación, por la cual fuimos redimidos, por la cual somos salvos. Más adelante dice, nuestra paz. Me recuerda a Romanos 5:1 cuando dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. A esa es la paz que se está refiriendo, como un resultado de que del sacrificio de nuestro Señor. Y nosotros tenemos paz porque previamente somos salvos en Cristo mismo. Cristo no es que sea la paz, es la causa que hizo posible que entre Dios y los hombres hubiese paz. Además dice que de ambos pueblos, vamos a decir, hizo uno. El 16 dice también, esto es interesante. En Juan 10:16, oigan qué lectura más interesante con relación a eso. Jesucristo vino y le predicó a quiénes, porque he venido a predicarle a quién, o he venido por las ovejas perdidas. Ok. Y eso es cuando el caso de la Siriofenicia, pero sabemos también que estuvo 2 días predicándole a los samaritanos, que fue a Decápolis, a las 10 ciudades griegas, ¿a qué? A donde el endemoniado gadareno, o sea, que hay visos, ciertamente él vino a cumplir una promesa, la promesa de Dios hacia su pueblo, pero habían visos de que entrábamos, tarde o temprano entrábamos. Y miren uno, en Juan 10:16, dijo el Señor, también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Ya de antemano se nos estaba diciendo, vendrán y serán un solo pueblo. ¿Cuál? El pueblo de los santos de Dios, de los creyentes, de los convertidos, de los salvos por Jesucristo. Vemos aquí que entonces como todo el Señor lo ordena bajo un plan perfecto. La unión en un mismo pueblo de creyentes, ya fueran gentiles o judíos, ahora ambos son solo uno en Cristo Jesús, Señor nuestro. Pero para ello dice que el Señor tuvo que derribar pared intermedia de separación. ¿Qué pared se refería? La ley de Moisés, con sus ordenanzas y ritos, incluyendo a ella la circuncisión, ustedes lo saben. Había muchas cosas que eran exclusivas de los judíos. Y esa pared de por sí excluía a los gentiles. Tanto que ustedes saben que había un lugar en los atrios que aquellos gentiles que se convertían al judaísmo, hasta ahí llegaban. Esos que eran prosélitos judíos, que no eran judíos de sangre, no podían llegar al lugar santo. Estaban separados, realmente separados. Muchas de las leyes que se hicieron fueron diseñadas especialmente para hacer una nación distinta a las demás, pero más que nada para que estuviese separadas también. Por ejemplo, los israelitas no podían comer todo lo que comía todo el mundo. Cierto, sin embargo leímos que para todo
todo animal ser vivo no fuera de mantenimiento, ¿cierto? Pero el pueblo de Israel como tal no podía comer muchos animales y muchas cosas, no las podía comer sencillamente. Y eso los hacía que se distinguiera. Otra de las prohibiciones era que tampoco los judíos podían tomar mujer de otro pueblo para casarse, no era así. Especialmente la de los cananeos, los que procedían del hijo de Noé, de Can, que también hoy estuvimos leyendo eso, proceden de ahí, los cananeos, estaba prohibido. Además debían guardar el séptimo día como día consagrado al Señor. Esta y otras muchas leyes le hicieron que fuesen un pueblo diferente, distinto a los demás, pero también estas leyes formaron una pared de separación entre judíos y gentiles. Por eso es que éramos considerados impíos, extranjeros y hasta con la expresión de perros. Sin embargo, el Señor Jesucristo con su sacrificio quita aquello que ocasionó el distanciamiento entre judíos y gentiles. No estoy diciendo que los judíos no deben llevar ciertos preceptos de la ley, porque son hasta por perpetuidad, pero nunca los gentiles hemos sido obligados a cumplir con todas estas ordenanzas y ritos de los judíos. No ha sido así, y en eso estamos claros. Por lo cual, Cristo quitó esa ley de separación entre los judíos y los gentiles. Y más que nada, en esa ley solamente se condenaba el pecado y al pecador, y no se proveía un salvador. Si nos recordamos de Hebreos 10:4, ¿qué es lo que dice? La sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Todo esto llevaba, todas estas ordenanzas debían llevar a Cristo, a Cristo. Sin embargo, no fue así. El pueblo debió ser ejemplo para los demás pueblos y llevarlos a Cristo. Tampoco fue así. Pero ahora vemos que dice que por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada en un mismo espíritu al Padre. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. O sea, tenemos la misma nacionalidad de ellos. Judíos, no. Somos santos de Cristo y miembros de la familia de Dios. ¿Qué somos ahora? Hijos del Dios Altísimo. Lo mismo que ellos. Para concluir, dice que entonces estamos siendo edificados en la doctrina, esa doctrina apostólica que había. Y la de los profetas se está refiriendo al Antiguo y al Nuevo Testamento, o sea, a la que estaban dando ahí, que después conoceríamos como el Nuevo Pacto, y todo lo que tenía que ver anteriormente. O sea que no se desecha absolutamente nada, pero siempre con Jesucristo como la piedra angular. Eso es lo que nos hace crecer y nos convierte en templos vivos para el Señor, morada de Dios. Morada para Dios en el Espíritu. Eso es lo que nos convierte. Miren, hermanos, tan solo me resta decirles, porque ese capítulo 2 es muy extenso, pero solamente me resta decirles que debemos todos darle gracias a Dios por haber planeado una salvación en la que las acciones de todos los hombres quedasen excluidas. Primeramente, no tiene el hombre que aportar nada en ella. Gracias a Dios por ser Dios mismo quien se humanizó y tomó tu lugar y mi lugar en la cruz, cargando con la condena de nuestros pecados. Gracias a Dios porque su amor fue y es mayor que mi culpa y mi enemistad. Gracias a Dios porque era grande y sigue siendo grande en misericordia y benevolencia. Y gracias a Dios por habernos dado al Salvador, al Hijo, a Emmanuel, a Dios con nosotros. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Y especialmente esta, Señor, que tiene que ver con la doctrina de la salvación por gracia, Señor. Como tú blindaste, como tú hiciste eso, Señor, para que no se pierda. Nadie de los que tú has escogido, Señor, se pierda bajo ningún concepto.
nosotros tenemos la obligación de presentar ese Hijo y esa salvación a todo el resto del mundo. Esa es nuestra parte. Ayúdanos, Padre, a ser conscientes de ese trabajo y de esa obra a la cual tú nos has llamado. Y de dar testimonio, Padre, actuando en toda buena obra, Señor, de que tú eres quien está en nuestro corazón, de que tú guías nuestros pasos y de que nosotros vivimos en santidad conforme a ti, Señor. Te lo pedimos en nuestro Señor Jesucristo que así sea. Amén.